están? Bienvenidos una vez más a su programa Rehabilita Callao, programa producido por profesionales e invitados del Hospital de Rehabilitación del Callao. Hoy vamos a hablar sobre un tema también muy importante, un tema que tiene que ver mucho con nuestra comunidad, ¿no? Un tema social de ayuda a aquellas personas de escasos recursos y que están en las zonas más lejanas de nuestro querido Callao. Está con nosotros hoy el licenciado Walter Peláez, él es jefe del Departamento de Salud Comunitaria en Rehabilitación. Con él vamos a conversar acerca del RBC. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días. Buenos días, amigo Aldo. Un placer y un gusto y un agradecimiento profundo en este espacio para poder hablar de un tema tan importantísimo que se está desarrollando en el Callao y a través del Hospital de Rehabilitación. Walter, el público quiere saber un poco qué cosa es el RBC. Explícanos un poquito qué es el RBC. Sí, miren amigos, el RBC significa la rehabilitación basada en la comunidad, que es la transferencia de tecnología y de conocimientos para la persona con discapacidad y para su familia. En esas transferencias es muy importante de que nosotros busquemos una sociedad inclusiva, y es lo que en el Callao se está desarrollando, en un Callao inclusivo. ¿Por qué? ¿Cómo se da esto acá en el Callao? Todo empezó hace muchos años, en el año 2006, a través de la convención de Alma Mata, y donde hubo una transformación en lo que se veía en el aspecto de salud. Hay que recordar que la salud vista en ese momento solamente se entablaba la parte biológica de la persona, es decir, una enfermedad. Pero esta enfermedad no la habíamos asociado en cuanto tiene su vinculación en la sociedad, en su desarrollo social, ni tampoco en su desarrollo psicológico. Hoy en día la enfermedad es vista en este entorno biopsicosocial. Entonces, a partir de ello, se han hecho normas como la que se ha implementado el año pasado, la norma 0135, donde se implementa la rehabilitación basada en la comunidad, donde busca que la sociedad sea inclusiva. Para eso tiene la tarea tanto el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, conjuntamente con las demás áreas, tanto de educación, salud, trabajo y la propia sociedad. Explícanos pues, un poco el proceso, ¿no? del RBC. El RBC está dividido en tres partes muy importantes. Primero, y es la que más nos llama la atención, que es la intervención, que es a través de la visita domiciliaria, donde vamos nosotros a transferir esa educación y poner la tecnología al alcance a la persona y a su familia. El otro aspecto, o sea, hay una visita previa a esto, ¿no? Hay una visita previa. Una especie de un censo para ver dónde están ubicados o dónde viven las personas con discapacidad. ¿A eso te refieres? Por supuesto. Si ustedes más recuerdan, acá el año pasado hemos tenido un censo nacional, ¿no? Dentro de ese censo nacional se ha censado a la persona con discapacidad, es decir, se ha identificado. Esa identificación es una tarea netamente del gobierno local, seguido por el gobierno regional que tenemos. Nosotros sé que en el año 2012 que se hizo el censo, el Callao tenía una población cercana a los 66.000 personas con discapacidad. De esas 66.000, el 20% eran severas. Y cuando hablamos de las severas son esos pacientes que no pueden acercarse al hospital. Pero las proyecciones para el 2018 no es que sean 66.000, sino cerca de 100.000. Y esas personas con discapacidad, y estamos hablando de las personas que tienen menor acceso, es decir, ventanilla. Estamos hablando solo Callao. Solamente Callao. 100.000 personas con discapacidad y el 20% con discapacidad severa, es decir, 20.000 personas con discapacidad severa. ¿Dónde están? Es la gran pregunta. Por eso es que se ha hecho el censo y por eso que los gobiernos locales tienen que hacer la identificación conjuntamente con los hospitales. Nosotros, por ser un hospital especializado y que tenemos la responsabilidad de toda la población discapacitada del Callao asignada a nosotros. Por eso que ya lo venimos desarrollando desde el año 2014, en cooperación, en un convenio con la Municipalidad de Ventanilla. Estamos visitando las zonas de Pachacute y todos sus asentamientos humanos. Se realiza este censo, se puede decir,
o esta localización de las casas, y ahí que sigue. Okay. La norma 135 establece todo un parámetro de identificación. Esas identificaciones de las personas son trasladadas en una base de datos al hospital. Conjuntamente con el equipo donde yo lidero, nosotros planificamos en un mapeo epidemiológico que le llamamos, y sabemos en qué casas, en qué lugar está la persona. A través de ello programamos, en este caso estamos haciendo las visitas 2 veces por semana, lunes y viernes, con todo un equipo de profesionales altamente calificados y especializados, las cuales van a desarrollar la visita en una hora propicia. En este caso quedamos con la familia y lo hacemos por la mañana, y donde estamos con ellos alrededor de 20 a 30 minutos, donde el paciente es evaluado y vemos sus condiciones de salud. Pero no solamente, como explicaba antes, no solamente las condiciones de salud, de cómo está el paciente, sino sus condiciones también sociales. En primer lugar, si tiene DNI, si este paciente posee algún tipo de seguro, si está afiliado. Es decir, lo hacemos inmerso adentro de la sociedad, porque muchos de esta pena que a veces encontramos discapacitados que no poseen ni siquiera un DNI de identificación. Entonces, conjuntamente vemos nosotros sus necesidades, tanto médicas, ya sea físicas, lenguaje, ocupacional, a través de ortéticos, y a través de las propias, tanto del hospital como de la municipalidad, poderle llevar ciertas ayudas. Y le enseñamos al paciente a tener una mejor calidad de vida y a su propio familiar. Esto es importantísimo. ¿Por qué no haríamos lo importantísimo? Porque estamos nosotros disminuyendo o tratando de aliviar la pobreza extrema de esta familia. No solamente de la persona, sino de la familia. Porque tener con una persona con discapacidad y no tener acceso lleva a la pobreza extrema en la familia. Entonces, al poseer su identificación, al poseer un tipo de seguro, al poseer un mejor estado nutricional y con todos sus aspectos, y poder nosotros entablarlo dentro de la sociedad, estamos nosotros haciendo un Perú y sobre todo una región inclusiva. El público nos pregunta a través de nuestras redes, ¿no? Que es a través del Twitter y el Facebook. Nos está escribiendo Paula Arias de Ventanilla, ¿no? Dice, quisiera saber si el RBC lleva a qué partes de Ventanilla está llegando específicamente. Me imagino que no debe ser Pachacute, es otra zona de Ventanilla, ¿no? Sí hemos traído la información certera de qué zona estamos yendo. Por ejemplo, hemos ido nosotros a la zona sur, de Pachacute. ¿Cuál es la zona sur de Pachacute específicamente? Si vemos en los asentamientos humanos de Pachacute están divididos. Entonces, la zona sur sería la que está más pegada, más cerca a nosotros, por ejemplo el Callao, y la zona norte mucho más a la Puente en Piedra. Ahora también estamos en lo que es Angamos, ¿no? En la zona de Angamos. Y ahí, por ejemplo, un dato muy importante ahí en la zona norte, más o menos tenemos algo de 399 asentamientos humanos, donde hay más o menos alrededor de 1000 personas, ¿no? Y de esas 1000 personas, más o menos un promedio de 100 personas tienen discapacidad, de algún tipo. Y cuando hablamos de discapacidades, no solamente hablamos de las discapacidades físicas, porque podemos encontrar discapacidades físicas, mentales y sensoriales, y también las combinaciones de ellas. Claro. Eso es lo que tenemos. ¿A qué parte llegas de Ventanilla? ¿Solamente Pachacute o otras zonas más de Ventanilla? La verdad que tenemos todo un plan, y este plan es de sostenibilidad. Quisiéramos llegar nosotros a todas las zonas inmersas de Ventanilla, y no solamente Ventanilla, hablamos de un nuevo distrito como Perú, pero nosotros hemos hecho este plan que más tiende a ser sostenible durante todos estos próximos años, y poco a poco, en coordinación, vamos a ir llegando a cada una de las poblaciones. Yo pienso que ahí es muy importante, Paula, que si no hemos llegado a tu zona, nos hagas llegar en qué punto estás y tratar de una u otra manera buscar dentro de lo planeado ser lo más factible hacia tu lugar. Ahí nos escribe Antonia Pilares, ¿no? Dice, tengo a mi madre discapacitada y no cuento con los recursos ni medios económicos para llevarla al hospital. Es de Pachacútec,
¿Cómo puede ser para que le brinden este tratamiento? Ok, es una buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Yo tengo una persona con discapacidad, no sé cómo conllevarla, no sé cómo ayudarla. El hospital está muy lejos, alejados. Los costos de transporte, todos estos pormenores. Lo primero que yo debo hacer, tengo dos opciones. Primero, hacer la información al hospital de rehabilitación, porque si estamos hablando de Ventanilla, quiere decir que nosotros estamos en esa zona. Y lo otro es acercarse a su AMAPET, ¿no? A los teléfonos. Entonces, ¿para qué? Para ser identificada. Entonces, ni bien esté identificada la persona, hacemos las coordinaciones entre ambas instituciones para poder lograr llegar a la zona que esté la paciente y poder nosotros educarla es cómo llevar una mejor calidad de vida. No solamente la educación se da in situ, sino también le damos algún tipo de ayuda visual para que a través de trípticos pueda tener. Y esto es importante y no quiero que se quede, y es un llamado también a los demás municipios. El hospital no es que, digamos, está pensando que solamente en Ventanilla, y nos pueden llamar de otros distritos y decir, y bueno, y Carmen de la Legua, Bellavista. Así es, exactamente. Sí. Justamente había una pregunta que nos escribía René Aguilar, ¿no? ¿Qué otros distritos más van a visitar o ya están visitando o tienen en mente de repente? Sí. ¿O es un proyecto, no, visitar otros distritos? A ver, es una buena pregunta. El hospital, o sea, esta es una tarea de todos. La rehabilitación basada en la comunidad no es específicamente del sector de salud o solamente del hospital. Es una tarea de todos. Y cuando digo de todos, es de la comunidad, es del municipio y es de la región. Es decir, todos vamos a, de una u otra manera, dar un granito de arena para construir. El hospital, ¿qué pone? Lo que más es necesario, que son los profesionales altamente calificados y especializados. ¿Qué es lo que ponen las municipalidades? El acceso. El acceso es importante. Ese acceso viene a ser el transporte. ¿Por qué el transporte? Porque son ustedes que conocen el lugar. Nosotros no conocemos dónde está, qué ubicación, qué calle, qué avenida. Entonces, son ellos que ponen el acceso y sobre todo, bueno, la seguridad. ¿No? Y lo que tiene este programa, que debe ser sostenible. ¿Pero qué hablamos de sostenibilidad? No es que el profesional va a quedarse perenne durante todo el tiempo con este paciente, sino que nosotros formamos a los señores agentes comunitarios. Son personas que viven en este entorno, son personas de nuestra sociedad. De la comunidad. Que de una u otra forma humanamente están ligadas a estas personas, y nosotros los capacitamos a través de los cursos que damos en las propias municipalidades. Es una acción conjunta, ¿no? Es Municipio con el hospital. Conjunta, municipio, ¿Y por qué Ventanilla? región. ¿Por qué se inició con Ventanilla? No es la única municipalidad. Nosotros estamos en Ventanilla, pero cabe mencionar que en Carmen de la Legua también existe. O sea, ¿el programa se lleva también en Carmen de la También Legua? se lleva en Carmen de la Legua, en este caso con el Hospital San José. Nosotros acabamos hace el mes pasado, de abril, haber hecho el curso de la capacitación de actores sociales, que es distinto a los agentes comunitarios. Los actores sociales son estas personas que son las que desarrollan las acciones. O sea, Ventanilla y Carmen de la Legua están con Sí. este programa del RBC. Por supuesto. Estuvimos en el Callao el año pasado, haciendo por Cantolao. Lamentablemente los recursos no se dieron, sobre todo lo que es transporte, ¿ya? Y el acompañamiento del agente comunitario para su aprendizaje in situ y para que pueda él acompañarnos en el tema de la seguridad. Porque es el agente comunitario el que está a la mano trabajando. El agente comunitario es como el promotor de salud que le teníamos antes, ¿no? Claro. Donde está vigilante de ver qué está pasando con la persona, cómo se puede ayudar. Aparte que son vecinos también. Son vecinos, Son ¿no? vecinos, conocen Como se si conocen entre fuera la ellos, junta claro. vecinal y que Claro. entonces ve esta problemática, la conlleva el municipio y la conlleva a nosotros. Él es el que va a dar el eje de la necesidad del paciente. Así es. Casos como, por ejemplo, quiero salir a la calle, hay una pared que me está impidiendo, y podemos, municipios y la sociedad, poderle dar ese acceso
o de repente también el acceso a la educación. O sea, ¿este programa se va a ampliar al Callao, Bellavista, La Perla, La Punta? Es buena esta pregunta porque en un momento nosotros hicimos esto, la sensibilización para que se den dentro de los gobiernos. La norma 135 ya lo aplica como ley, quiere decir que los gobiernos están obligados dentro de su presupuesto a desarrollar este programa. Ese presupuesto está basado netamente en lo que es el traslado. Y Callao es un sitio pequeño, imagínense qué pasaría en las provincias que tenemos, ¿no? Donde cada discapacitado no está a 10 cuadras o dividido en 1 kilómetro, sino en cerros cada 20 kilómetros. Entonces, este programa busca que se dé ese tipo de ayudas económicas. Bien, nos escribe ya como pregunta final, ya antes de terminar el programa, la entrevista. Pablo Guzmán nos escribe, te felicita por esta labor que viene realizando el hospital, Gracias. ¿no? Y quisiera saber por qué otros hospitales también no participan de este programa, o sí están participando. Ok. Gracias, Pablo, por las felicitaciones, ¿no? Gracias a ustedes, más bien, por escucharnos y estar al tanto con esto. Una de las cosas que pasa en nuestro país, y es lamentable, es la escasez de recurso profesional. Y eso lo sabemos. Tenemos una déficit. No es que los otros hospitales no lo estén desarrollando, por eso mencionaba que el Hospital San José lo viene desarrollando con mayor tiempo, ¿no? Ellos están desde el 2013 y lo han hecho en Carmen de la Legua. No es que el Hospital Carrión no deseara hacerlo, sino que su escasez. Entonces, hay cosas que nos complican, y lo voy a decir, el transporte es un problema. El transporte, necesitamos una movilidad que sea factible para nosotros poder llevar estos profesionales. Y segundo, el tema de que quién más que la persona que vive ahí, que nos puede llevar hacia la persona con discapacidad, porque él es nuestro guía, es nuestra seguridad también. El país, el gobierno ha hecho los mejores esfuerzos para dar presupuesto, pero los presupuestos son muy cortos. Yo pienso que a la larga vamos nosotros a sensibilizar a nuestras autoridades y en el más corto tiempo podamos ir no solamente a Ventanilla, no estar solamente en Carmen de la Legua, que lo hace el Hospital San José, sino estar en cada punto del Callao. Creo que es una tarea tanto del gobierno central como el gobierno local y también de nuestras instituciones. Y también las ONG, ¿no? Las entidades públicas o privadas que nos pueden ayudar, ¿no? Pueden sumarse Walter, a este ¿cuáles esfuerzo. serían las palabras finales? ¿Qué recomendarías, ¿no? Como parte final ya, y como parte ya de esta entrevista por el RBC, ¿no? Rehabilitación basada en comunidad. Por supuesto. Queridos amigos, las palabras finales simplemente es una. Hay que ser sensible, hay que sensibilizarlos. Son seres humanos, igual que nosotros, que tienen los mismos derechos y el mismo respeto. Eso nos hace a que nosotros tengamos una sociedad más inclusiva. La persona que no es inclusiva realmente es la persona con discapacidad. No hacer sordos, ciegos y cerrar nuestros corazones. Ellos están con nosotros y busquemos estar juntos con ellos y ser un camino para ellos. Oye, muchas gracias, Walter. Bien, ha sido nuestro amigo licenciado Walter Peláez. Él estuvo hablando sobre la rehabilitación basada en comunidad. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con nuestro programa en el cual vamos a hablar sobre las lesiones de accidente a causa de los accidentes de tránsito.
estamos una vez más aquí en Rehabilita Callao. Y continuando con nuestro programa, vamos a conversar hoy con el licenciado, con el tecnólogo médico Luis Chuquiguara. Él es, vuelvo a repetir, él es tecnólogo, parte del equipo del Hospital de Rehabilitación del Callao. Con él vamos a tocar un tema también que es muy importante, las lesiones que pueden ocurrir a consecuencia de un accidente de tránsito. Ya saben, cualquier pregunta, inquietud, ¿no? Pueden escribirnos a través de las redes sociales, en el Facebook como Hospital de Rehabilitación del Callao y a través del Twitter como @hrehabilita. Bien, ya saben, Hospital de Rehabilitación del Callao, innovación y tecnología para tu recuperación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenidos acá a Rehabilita Callao. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes que nos siguen el día de hoy. Cuénteme un poquito, ¿cuáles son las lesiones más comunes o lo que puede ocurrir a causa de un accidente de tránsito? Ante ello, primero hay que considerar lo siguiente. A causa de este problema, que es un tema sociocultural principalmente, tenemos que considerar si el accidente es automovilístico, el accidente es producto del uso de una moto, si es producto de que un transeúnte se cruza y es atropellado. Dependiendo de ello, hay múltiples consecuencias que se pueden dar en la persona a raíz de este accidente. ¿Cuál es lo más común en tu experiencia, no? Lo más común, después de un accidente automovilístico, lo que ocurre es lo siguiente. Lo más sencillo que puede ocurrir se llama un síndrome de latigazo, que significa simplemente de que la cabeza y el cuello, debido al freno indespectivo del conductor, es proyectada hacia adelante y hacia atrás. Por ello se pueden generar complicaciones como algunas protusiones o hernias discales, que no es más que otra cosa que el aplastamiento de los discos, que son unas pequeñas almohadillas que tenemos entre cada vértebra que nos permite la flexibilidad, ¿no? Lo más complicado que puede ocurrir producto de un accidente de este tipo es un TEC, en términos abreviados. Accidente de tránsito nos referimos al choque entre dos autos. Así es, ¿no? un choque indespectivo, un traumatismo encefalocraniano. Es lo más grave, lo más serio que puede tener consecuencias múltiples en cualquier persona. Considera no solamente el impacto, el traumatismo debido al choque. Muchas veces, producto del choque, tú sabes que sale el globo de aire que protege al conductor o al copiloto. Claro, el impacto del airbag justamente produce también un tipo de complicación. ¿Y qué es lo más complicado en este caso? El lugar en donde te golpea la bolsa de aire, ya que puede ser en la parte lateral, frontal de la cabeza, y cada parte de la cabeza tiene un área propiamente de funcionamiento para nuestro cuerpo, en lo sensorial, en lo motor, etcétera, ¿no? Es lo más común que puede ocurrir, más allá de las fracturas, y las fracturas se complican y generan otras complicaciones más con respecto a la función de cada persona. En el caso de los accidentes con moto. En los accidentes con motos, lo que más común vemos en el hospital son pacientes con lesiones de fracturas. Múltiples fracturas en miembro inferior. Piernas. O sí, fracturas en brazos, múltiples fracturas, principalmente por las motos. No, a pesar de que está con casco. El casco es un tema especial también. El casco protege mucho la cabeza para el traumatismo, pero considera de que el cuello queda expuesto muchas veces. ¿Qué ocurre con el cuello? ¿Qué ocurre con la espalda alta y baja? Como se mencionó, debido al traumatismo o a la caída puede generarse unos daños medulares, que es lo más complicado que hay, ¿no? Una persona con un daño medular no solo se altera en lo que siente, sino también se altera en la parte de su movimiento. Puede alterarse la movilidad tanto de que pierde fuerza o simplemente no se mueve. Y estamos hablando de diferentes niveles del cuerpo propiamente, como perder la movilidad de brazos, del tronco, o perder la movilidad en las piernas, ¿no? Dependiendo del nivel de lesión de la columna. Y en el caso de aquel peatón, por ejemplo, ¿no? El accidente que sucede con el peatón. Mira, con aquel peatón que pasa de forma imprudente por un lugar inadecuado, tenemos la mezcla de ambas situaciones ya mencionadas. Tengo casos, por ejemplo, de una ciclista que practica de forma amateur este deporte, fue atropellada, ya que sabemos que es una realidad
no hay vías, no hay ciclovías propiamente para que ellos puedan practicar esto. Fue atropellada por un tráiler y tuvo que ser seccionada de un miembro inferior debido a la complicación de la fractura, ya que dañó también algunos tejidos más que musculares, dañó parte arterial y venosa, ¿no? Y es una amputación que fue a consecuencia de un accidente automovilístico. No, diversos tipos. Hay ¿no? múltiples lesiones que vemos en el hospital debido a estos incidentes. Y si fuese un peatón por una moto, por ejemplo, un accidente por moto. De repente son los tipos de accidentes que son mucho más fáciles, digamos, de salir librados, porque pueden tener simplemente fracturas como consecuencias. Pero no solamente se ve la parte superficial de una ruptura, esa ruptura tiene lesiones mucho más allá, o a la larga van a generar muchas otras complicaciones debido a los impactos y que el cuerpo, debemos entender todos, el cuerpo es como una máquina. Entonces el cuerpo, si se desalinea de un lado, nosotros en el proceso de rehabilitación no solo disminuimos síntomas, no solamente realineamos, reestructuramos alguna parte del cuerpo, sino también tenemos que reorganizar el mismo mediante la rehabilitación, que es otra etapa. Nos escribe Cecilia Pinedo, del Callao, ¿no? Dice, hace 5 meses sufrí un accidente vehicular, ¿no?, en la combi, donde estaba y chocó y tiene múltiples fracturas en la rodilla. ¿En el hospital puede encontrar alguna terapia para su salud? Tuvo múltiples fracturas. Claro, definitivamente. En el hospital hacemos un trabajo multidisciplinario y en equipo principalmente, con relación a todo tipo de estas lesiones, de estas secuelas de lesiones, entre médicos, fisioterapeutas, y principalmente hacemos todas las etapas y las fases de recuperación, desde la etapa conservadora, ¿no?, donde el paciente pasa a camilla a una atención individualizada por cada uno de los profesionales que atendemos ahí. Tenemos los equipos necesarios para los procesos de curación de los tejidos, tenemos las herramientas en un gimnasio para que el paciente pueda llegar a una etapa de rehabilitación lo más normal posible o lo óptimo según la edad, según múltiples factores de cada paciente individualmente. Porque me imagino que deben llegar también niños, ¿no? Sí, también hay niños, felizmente en poca incidencia aún, debido a un accidente automovilístico, pero principalmente cuando son niños, debido a estas lesiones, tienen otro tipo de complicaciones, ya que su cuerpo aún es muy frágil. Jorge Condori, de San Martín, nos dice que tuvo un accidente automovilístico y tuvo unas fracturas. Y eso afectó la parte pulmonar, ¿no? Tuvo un DREN y ya pasaron 6 meses y se presenta mucho dolor en la espalda. ¿Qué le puedes aconsejar o qué le podemos decir? Jorge, lo que normalmente ocurre con una complicación como la tuya, con el tiempo que ya ha pasado, es lo siguiente. Debido a todo este traumatismo que has tenido, al proceso de curación, al DREN y los años que han pasado, recuerda que al intervenirte han atravesado diferentes tejidos, de los cuales los tejidos están conectados entre sí. Eso es lo que se mencionó hace un ratito, de que el cuerpo es una máquina, por decirlo de alguna manera gráfica, que tiene que pasar por un proceso de reconstrucción, reamoldamiento, direccionado con un proceso adecuado, con métodos adecuados de rehabilitación. Y lo que es más probable que te esté ocurriendo es una complicación de tejido miofacial que simplemente es alterada por un corte quirúrgico, ¿no? Es una lesión crónica, es un dolor crónico que se genera producto de una lesión o un traumatismo tan profundo. Sabemos de que ahí en el hospital cuentan con un tratamiento también para amputados, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Justo nos preguntaba Humberto Benítez, del Centro de Callao, dice que tuvo un accidente en el tráiler, ¿no?, y a consecuencia se le amputaron la pierna, ¿no? Él pregunta, bueno, de repente no tenía conocimiento, ¿qué tipo de terapias hay y cómo puede acceder a esto, ¿no? A ver, Humberto, en un proceso de amputación debemos de tomar en cuenta en qué proceso de recuperación se encuentra propiamente cada paciente. El motivo por el cual se tomó la decisión de la amputación de la extremidad inferior. Entonces,
según esta evaluación, según las características de cada persona, según los factores en los cuales van a influir en su recuperación, ya que no solamente es el tema físico, no solo es el tema sensorial, porque es importante mencionar que en cualquier persona que ha sufrido algún tipo de amputación, la parte que ha sido seccionada, aún cerebralmente, sensorialmente, sigue existiendo y se conoce como el dolor del miembro fantasma. Volviendo a la pregunta, consideremos la etapa emocionalmente cómo se encuentre la persona, porque es muy importante el apoyo familiar, el apoyo psicológico y emocional para cada persona para que pueda asimilar todos los procesos de rehabilitación, todos los métodos que se apliquen en él, para poder empezar un tratamiento conservador, el cual va a consistir primero en evaluar la calidad del muñón que tiene, ver que el proceso de cicatrización esté adecuado, que no hayan heridas. Luego empezamos una etapa más, que es una etapa preprotésica, que es una etapa de acondicionamiento físico propiamente, de readaptación física, porque si bien es cierto, se menciona mucho recuperar el muñón y vamos a trabajar el muñón que tiene que tener fuerza para poder utilizar una prótesis en el hospital, utilizamos la siguiente estrategia. Como etapa de entrenamiento, antes de utilizar una prótesis, lo que hacemos en el hospital es un entrenamiento funcional, previa evaluación médica y fisioterapéutica. Hacemos el trabajo de evaluación funcional, hacemos un plan de trabajo en equipo, en grupo de pacientes para que entre ellos mismos se apoyen emocionalmente, físicamente y puedan compartir y desarrollar sus habilidades de mejor forma. No obstante, también se busca la herramienta de integrar el deporte adaptado en ellos. En el hospital tenemos un equipo de voleibol sentado, voleibol adaptado, que de forma recreativa ya hemos hecho algunas participaciones con otros hospitales. Así también. es, sí lo llegué a ver. Janet Rosenthal nos escribe: si una moto nos atropella levemente y caemos a la pista, estamos conscientes. ¿Es recomendable levantarnos por nuestros propios medios? No, siempre se sugiere que se espere la ayuda inmediata, sentirse, vamos a decirlo bien, ya que este comentario, esta opinión es para los televidentes, sentirse estables con el apoyo del equipo respectivo médico que llegue a la emergencia, ¿no? Recuerda que el traumatismo, si bien es cierto, aparentemente no te genera algo grave, pero puede tener una pequeña coincidencia dependiendo de la forma en que has caído, en dónde ha sido el impacto, etcétera. Bueno, Luis, ¿qué cosas recomendarías al público, ¿no? En este caso. Tú Bueno, que has visto infinidad de casos, ¿no? Bueno, es algo de repente redundante en decir que seamos cautos, que respetemos las leyes y tengamos un poco más de cultura vial, no solo los que están detrás de un volante, sino nosotros que también somos transeúntes. Respetemos las líneas, usemos la vía peatonal, usemos los puentes y para las personas grandes no enseñemos a nuestros niños a romper las reglas. Así es. Bueno, Luis, antes de terminar el programa, haz una invitación a todo el público para que pueda acudir al departamento de rehabilitación, al departamento de terapias, ¿no? Donde estás tú, en caso le suceda cualquier accidente o de repente algún familiar, ¿no? Sí, están cordialmente todos invitados a que asistan al Hospital de Rehabilitación del Callao, que es un hospital que cuenta con la especialidad global de todo el equipo multidisciplinario en rehabilitación. Contamos con los servicios de medicina física, de terapia física y rehabilitación, terapia ocupacional, terapia de audición, voz y lenguaje, el área de psicología, que es muy importante para complementar los tratamientos. También tenemos el área de aprendizaje para nuestros niños y entonces están cordialmente invitados, ya que todo tipo de lesión, de dolencia, va a ser atendido con mucha responsabilidad, profesionalismo y
y con buena atención y un buen servicio. Muy bien, Luis, muchas gracias por tu participación al día de hoy. De verdad que es un tema muy interesante, ¿no? El público nos ha estado compartiendo y preguntando, las que ya te he hecho llegar las preguntas. Y bueno, esperamos tener una próxima oportunidad. Bueno, gracias Aldo, gracias a todos, que tengan un buen día. Muy bien, amigos, esto ha sido Rehabilita Callao a través de T-Vial. Lo estamos viendo la próxima semana y recuerden, el Hospital de Rehabilitación del Callao es innovación y tecnología para tu recuperación. Gracias y muy buenas tardes.